Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Gracias por estar siempre pendiente de la entrega de este estudio bíblico semanal. Por una asignación de trabajo no vamos a poder estar en vivo, pero aquí estamos en nuestro compromiso con el Señor de poder entregar su palabra semana a semana. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de este estudio. Vamos a iniciar, por supuesto, con un tiempo de oración, dejando en las manos del Señor los siguientes minutos. Hemos titulado este mensaje 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia, y este va a ser la primera parte, por supuesto. Así que vamos tiempo a decirle a Dios lo grande que es, reconocer su poder y su autoridad, y de esa manera también pedirle que tenga de nosotros misericordia para poder trasladar este mensaje de una manera responsable. Así que iniciamos con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por poder venir a platicar con el Maestro, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Reconocemos que tú eres el Todopoderoso, que no hay nada antes de ti ni después de ti, que nadie te creó, Señor. Eres absoluto y perfecto, todopoderoso, grande en misericordia y grande en piedad para cada uno. Señor, ahora vamos a abrir las páginas maravillosas de tu palabra y vamos a compartir un mensaje. Necesitamos tu unción, tu respaldo, la presencia del Espíritu Santo, tanto para el que habla como para el que recibe. Te pedimos, Señor, que ahora que abramos esta palabra, esta promesa y este libro que es el porvenir, lo hagamos de una manera responsable, de acuerdo a lo que tú dejaste escrito. Señor, dejamos este espacio en tus manos, a cada uno de nosotros también. Si hay alguien que está pasando una situación difícil, Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos, Señor, que te hagas cargo, pero que los siguientes minutos sean minutos de paz, de gozo y de tranquilidad, aún en medio de las circunstancias difíciles. Te damos gracias, Señor, entregamos este espacio a ti, dándote honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos una vez más por sintonizarnos. Vaya conmigo la escritura, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Y como dije hace un momento, vamos a estar en una serie que hemos titulado 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia. Esta es la parte 1 y vamos a ver 2 exhortaciones en esta oportunidad. Como se dará usted cuenta, vamos a tomar como base de esta serie las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, y vamos a poder rescatar algo de cada una de esas cartas para nosotros. Así que vamos a leer inicialmente en este estudio Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 11. Apocalipsis 2 del 1 al 11. Y ahí vamos a encontrar 2 cartas a 2 iglesias. Leemos el texto y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a hacer algún análisis y los elementos que podemos encontrar en esta redacción del Señor. Por ejemplo, volvamos al capítulo 2, versículo 1, y dice, escribe al ángel. La palabra ángel viene de un vocablo griego, ángelos, que significa que es el mensajero o el enviado a hablar algo. En esta oportunidad se refiere a la persona que está a cargo del grupo religioso cristiano en ese lugar, en este caso la iglesia de Éfeso. Entonces podemos decir que al ángel se refiere al líder o al pastor de la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor le dice, sí, escribe al mensajero, al pastor, al encargado, al líder, al que se ha enviado a hablar. Entonces vemos que no es un ángel como usted lo tiene concebido en su mente, sino que era la persona encargada del grupo de cristianos. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas, vea usted, no estamos hablando de que el ángel de la iglesia de Éfeso tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. No es así. Leamos despacio. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, 2 puntos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el ángel de Éfeso es el destinatario del mensaje y este personaje es el remitente, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ese personaje es Jesucristo, es la presentación de Jesucristo como el que tiene asidas, en señal de que es dueño, en señal de que es el Señor, las 7 iglesias, que son las 7 estrellas en su diestra, y el que camina o se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, este es Jesucristo. Jesucristo es el verdadero autor de las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y este es el mensaje que le manda al pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces, hasta aquí vamos claros. Dice, ¿cuál es el mensaje entonces? Ya está el destinatario, ya está el remitente. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ok. Dios conoce qué es lo que hacemos para nuestro servicio al ministerio de Dios, para nuestro trabajo a favor del ministerio del Evangelio. Él conoce perfectamente las obras. Él sabe qué es lo que usted hace, qué es lo que usted deja de hacer. Y tu arduo trabajo y paciencia, dice, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Se ve que esta iglesia es una iglesia que había recibido el discernimiento de parte de Dios para poder identificar y segregar al falso profeta, al mentiroso, aquel que llegaba solo para lucrarse del evangelio, aquellos que verdaderamente no estaban alineados al pensamiento de Jesucristo. Y esta iglesia tenía esa capacidad de identificarlos. De esa misma forma, recuerden que ustedes y yo estamos recibiendo la exhortación de parte de Dios en esta serie de estudios para que nosotros podamos, siendo parte de la iglesia cristiana moderna, tener también el deseo de tener las cuestiones positivas que el Señor Jesucristo encontró en ellas y poder identificar las negativas que también el Señor encontró en ellas. Entonces vemos que en esta parte hasta ahorita la iglesia de Éfeso va avanzando bien. Dice que ellos podían identificar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran y los han hallado mentirosos. Después el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí en la iglesia de Éfeso se incorporaba y decía, sí, esos somos nosotros y qué bien está hablando el Señor Jesucristo de nosotros, a Él es a quien servimos y hasta ese momento todo va bien. Pero en el versículo 4 la cosa cambia un poco. Dios es sincero, Dios es justo, Dios es correcto, Dios es directo. Entonces dice, todas estas cosas las tenés buenas, que son cosas que te han mantenido firmes. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor
y dejar el primer amor. Es algo de una naturaleza humana bien típica. Para nosotros, los seres humanos, todo se hace una costumbre. Todo se hace una costumbre. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando usted anda de novio o de novia, todo parece color de rosa, se respira perfume, se comen mariposas y llegan al estómago, todo es una emoción. Y por supuesto uno se casa y después de un tiempo no quiere decir que uno ha dejado de querer a su pareja, no quiere decir de que uno ya no siente emoción de estar al lado de su pareja, claro que no, pero las cosas como que se van acostumbrando, ya después de 10, 15, 20, 30 años de estar juntos, la cosa es como que se acostumbra uno. Y entonces ya no es la ilusión de como cuando estábamos recién casados o cuando empezábamos a andar de novios, sino que ya las cosas son como un poco más de costumbre. Eso mismo le sucede a los seres humanos con Dios. Cuando usted encuentra el camino al Señor y se encuentra con Jesús por primera vez, usted quisiera que todo el mundo sintiera lo que usted siente en cuanto a Dios. Y llegar a la iglesia y sentir esa presencia del Señor y usted quisiera contarle a medio mundo, pero por supuesto después de varios años dentro de la iglesia y de ver que los otros hermanos que están a su lado son igual de imperfectos que usted y de ver, sentirse criticado o criticada y todas estas cosas empiezan como a hacer normal la ida a la iglesia. Y entonces uno se empieza a alejar del primer amor con Dios. Eso es bien humano. Dios no tiene esa característica. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Pero ahí vemos cómo el Señor permanece siendo igual. Él sigue teniéndonos el mismo amor. Le encanta que lleguemos a orar, que lleguemos a conversar con Él como a Él le gustaba desde el principio, como siempre le ha gustado. Eso lo sigue llenando. Pero los que tenemos ese problema de perder el primer amor somos nosotros. Cuando usted va, alguien probablemente ha tenido la oportunidad de comprarse un carro nuevo, un carro de agencia. Y usted va y recibe su carro nuevo. No quiere ni siquiera que nadie se suba a su carro y le dice a la gente que se quite los zapatos, que tienen que subir en calcetines, que no lo quiere dejar estacionado junto a otros vehículos porque se lo pueden golpear, no quiere dejarlo estacionado debajo del sol. Bueno, lo cuida y lo cuida y lo cuida. Después de un par de años que el carro ya no es tan nuevo, que ya no huele igual, que ya tiene un par de rayones por el uso, que ya probablemente ya se reparó porque se arruinó algo. El primer amor con esa propiedad ya no es la misma. Entonces, lo mismo sucede con Dios. Tenemos el mismo problema. Y vemos que la iglesia de Éfeso mostraba esa característica y a Dios no le gusta. A Dios no le gusta que nosotros nos cansemos de Él. No le gusta que para nosotros la relación con Dios sea algo del día a día, que se vuelva una costumbre. No quiere que nuestra relación sea una costumbre, no quiere que la palabra sea una costumbre, no quiere que la Biblia sea aburrida, no quiere que tener un momento de oración con Él sea algo que no nos llame la atención. Entonces aquí esta es una de las cosas que le señala a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. No, antes de entrar a esta parte, porque esta es la consecuencia, vemos el consejo. El Señor señala cuál es el problema y da el consejo y le dice, por tanto, mira de dónde has caído, de dónde te levanté, a dónde habías llegado, arrepiéntete para no caer ahí otra vez y haz las primeras obras, o sea, vuelve a tu primer amor. Ese es el consejo de Dios. Haz las primeras obras. Recuerda de dónde veniste, recuerda esos momentos en los cuales levantaste tu mano por primera vez para hacer una oración y recibir a el Señor como Salvador en tu corazón. Y recuerda cuando estabas en la iglesia y cerrabas los ojos y alababas con intensidad y sentías la presencia de Dios con intensidad. Entonces dice Dios, vuelve a esas obras, regresa a ese punto. Y aquí viene la consecuencia, porque si no lo hacemos, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, después del consejo viene la amenaza.
después de señalar el Señor lo que a Él no le gusta que estamos haciendo en nuestra vida, viene la amenaza, porque Dios es un Dios celoso, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. De igual modo, lo es el Hijo de Dios y le exige a la iglesia, digamos que es como la figura de su esposa, una fidelidad inquebrantable. Por desgracia, parece ser que esta amonestación cayó en un vaso roto en Éfeso, porque aquí el Señor dice que quitará el candelero de su lugar, el candelero de Éfeso de su lugar. Y resulta que en el lugar a donde estuvo la iglesia de Éfeso, ahora mismo no hay una iglesia, no es un lugar de influencia en el mundo. Éfeso fue un gran lugar de influencia en el momento de la iglesia primitiva, pero no lo es ahora. Entonces quiere decir que el Señor quizás no vio que esta iglesia volvió a levantarse y retiró el candelero de su lugar. No así otras iglesias que probablemente en los lugares donde se fundaron todavía hay presencia cristiana, todavía hay gente de influencia en cuanto al cristianismo, pero acá parece que esto no sucedió. Y esa zona únicamente es una zona arqueológicamente interesante para las cuestiones religiosas. Pero tienes esto, versículo 6, que aborreces a los nicolaitas, y de las cuales yo también aborrezco, las obras de los nicolaitas. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Pues hay un gran debate en cuanto a quiénes eran. No está claro todavía, después de varias posiciones, de quiénes eran estos nicolaitas. Hay opiniones para todos los gustos, como dicen unos por ahí. Algunos dicen que son seguidores del diácono Nicolás, que aparece en Hechos capítulo 6, versículo 5, bajo un falso supuesto de un apostolado de la fe que fundó una secta, que eran los nicolaitas. Eso es una de las versiones. Como en el caso de Jezabel también, otros piensan que el griego Nicolos es un significado de vencedor del pueblo, que sería semejante también a un vocablo hebreo que es Balaam, que eran estos sacerdotes que trabajaban para Jezabel. Otros también dicen que puede ser Jansón, que es un personaje citado por Bartina, es un escritor, que piensa que es un criptograma. Esto de los nicolaitas es un criptograma, haciendo notar que la raíz hebrea NKL aparece 2 veces en Números 25:18 y significa ser falso, seducir, tentar. Serían pues sincretistas que mezclaban los ritos cristianos con los paganos e incitaban a la apostasía o a la fornicación. Así que no está claro quiénes eran estos nicolaitas. Sin embargo, nos damos cuenta que era una corriente de pensamiento contraria al cristianismo. Tan contraria al cristianismo y tan detestable para Dios, que Él había puesto ahí que los aborrecía. Y después de esto viene una exhortación y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere todo esto que Él ha sacado, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiere decir que le iba a dar entrada a la morada celestial, la vida eterna, porque es ahí donde está ese árbol de la vida, en el centro del paraíso del Señor. Luego, en el versículo 8 viene la segunda exhortación a la que queremos llegar ahora, y dice: él escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, que es otra zona, el primero y el postrero. Vea usted, dice aquí: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Estamos con el mismo destinatario, el pastor de la iglesia en Esmirna. ¿Quién le escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, o sea que el que escribió era Jesús, una vez más, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último. Jesucristo, una vez más, dirige esta carta al pastor de la iglesia en Esmirna. Veamos qué dice el mensaje. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí se pone interesante la cosa porque la estructura que lleva el mensaje para la iglesia es un poco diferente a la iglesia de Esmirna, es un poco diferente a la iglesia de Éfeso. Dice que escribe el mismo, que es Jesucristo. Yo conozco tus obras, dice también el Señor. Sabe, lo ve, Él nos conoce, Él sabe lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Conoce, dice, la tribulación que está pasando y conoce también la pobreza, aunque es rico, pone entre paréntesis. Y esto significa que no está hablando necesariamente de cuestiones materiales. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que había una intervención de personas judías en la iglesia de Esmirna que estaban metiendo tribulación, pobreza y blasfemia, espiritualmente hablando, a la iglesia. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Hay un señalamiento a cuál es el problema interno de la iglesia, pero no culpa a la iglesia, sino que culpa a estos que dicen ser judíos, que son sinagoga de Satanás y que se han infiltrado en la iglesia y que desde adentro están haciendo que la iglesia se sienta pobre, que blasfemia, que sea una iglesia que blasfeme y que está en tribulación. Entonces dice, aquí le da el Señor un espaldarazo, aquí el Señor le abraza a la iglesia en el versículo 10 y dice, no temas en nada lo que vas a padecer algo. Esa es una realidad, dice el Señor, que lo vas a padecer, no te voy a librar de ese padecimiento, así lo dice claro el Señor acá. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dice que claramente no voy a ser yo, le está diciendo el Señor. No va a ser una prueba mía. No voy a ser yo el que te va a meter en justicia, sino que el diablo va a llegar a atacarte. Así le está diciendo Dios. Que este es un mensaje para la iglesia moderna. Esta es una exhortación a la iglesia moderna. Satanás va a querer seguir atacando a la iglesia. Satanás va a querer seguir atacando a la familia cristiana. Y dice que él echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero vean lo que tiene a continuación. Es un número bien peculiar. Y dice que Satanás va a venir, va a atacarnos, nos va a meter en la cárcel, o sea, nos va a llevar cautivos para ser probados y tendremos tribulación. Pero dice 10 días. Cuando usted lee el encabezado, cuando usted lee la línea de cosas que van a suceder, uno se aflige y dice uno, bueno, ¿qué tal me toca vivir esto 1 año? ¿O me toca vivir 2 años? ¿O me toca vivir 10 años bajo el ser probados, metidos en la cárcel, tener tribulación? Pero cuando vemos que a continuación dice, por 10 días, como que dice uno, bueno, los 10 días no son tan malos al final, ¿verdad? Voy a pasarla mal, pero 10 días se pasan rápido. Sé fiel hasta la muerte y yo tener la corona de la vida. Dios no se refiere de una manera puntual a 10 días exactos de 24 horas cada uno. Lo que el Señor nos está diciendo a través de ese número 10 días no es exactamente el textual, los 10 días, sino que nos está diciendo esto justamente. No te preocupes, no va a ser nada largo, no va a ser nada permanente, no va a ser nada que se tome toda tu vida, va a ser algo momentáneo porque yo voy a estar ahí para defenderte, porque yo no voy a permitir que sea más que una prueba, que yo no voy a permitir que se extienda más que lo que se debe de extender y es un periodo corto de tiempo. Todo eso nos está diciendo el Señor usando este número tan específico y corto para todos nosotros. Pero Él, después de ese punto, después de que dice 10 días, dice, sé fiel. O sea, ¿qué es lo que iba a hacer Satanás? Van a ser probados. Tendréis tribulación.
metidos en la cárcel. Vamos a ser probados, pero el Señor nos dice, sean fieles. Esa es la respuesta correcta a ese examen. La respuesta correcta es en esos 10 días seguirle siendo fiel a Dios, aún en medio de las circunstancias, de la persecución, del señalamiento, del enjuiciamiento. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, porque cuando eso llegue, yo te daré la corona de la vida. El Señor, en la promesa anterior a la iglesia de Éfeso, prometía el árbol de la vida que está en el medio del huerto de Dios. Y en esta oportunidad dice, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Ya van 2 de estas grandes promesas de Dios. Versículo 11, deja abierta la idea una vez más diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Recuerda lo que dijo en el libro, en el mensaje a Éfeso. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, está en el medio del paraíso de Dios. Y aquí dice, no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces vemos que las cartas apocalípticas tienen algunas características. Algunos de sus elementos son una comisión al que entrega la carta, que se escribe al ángel de, hay una presentación del escritor, como ya analizamos, que era el Señor Jesús, hay una alabanza, conozco tus obras, conozco los detalles, hay un reproche, pero tengo contra ti tal cosa, hay un consejo, recuerda, arrepiéntete, no hagas esto, haz aquello, hay una llamada, el que tenga oídos para oír, y hay una promesa, al que venciere o al que venza. Estas características las vamos a encontrar en todas las cartas, en las 7 cartas que el Señor Jesucristo escribió para estas 7 iglesias que también son actuales, que esto es para nosotros el día de hoy. Vamos a hacer nuestra aplicación rápidamente y vemos que en la primera exhortación el Señor nos empuja a retomar el amor a Dios como una cosa prioritaria. Nosotros no podemos volver a ver a otro lugar, sino tener la prioridad en nuestra vida, que es amar al Señor. La falsa devoción a Dios sale a consecuencia de un interés o de una necesidad que nosotros tengamos y por eso nos acercamos a Dios. La mayoría de personas en el mundo se acercan a Dios porque hay un interés de por medio. O hay también una costumbre religiosa. O hay un deseo de servir solo por llenar el requisito. Pero realmente en nuestro corazón no hay una verdadera búsqueda de Dios por lo que es Dios, sino por lo que podemos obtener de Dios. Entonces hay que tener cuidado con las falsas devociones. La amenaza al fundamento de nuestra vida y al servicio cristiano también nos hace ir a buscar a Dios. Amar a Dios prioritariamente es una de nuestras metas, pero también la amenaza al fundamento de nuestra vida y a nuestro servicio y al ministerio que tenemos también nos hace alejarnos de Dios. Y hay pecado oculto probablemente que nos está impulsando a seguir sirviendo, pero alejados de Dios. Hay una falta de discernimiento de la existencia del pecado en nuestro alrededor, o hay una falta de arrepentimiento, y esto nos hace estar en la iglesia, estar sirviendo, pero verdaderamente no estar conectados con Dios como se debe de ser. El consejo de Dios, como lo hemos visto en estas cartas, es el consejo de restauración del fundamento. Y esa restauración, como le decía a la iglesia en Éfeso, que ha perdido su primer amor, se logra a través del arrepentimiento por amar al pecado, por amar los deseos o por amar las bendiciones de Dios más que a Dios. Volver a tener hambre o amor genuino a Dios debe ser una de nuestras primeras obras. Y es por eso que Dios lanza la advertencia a la iglesia de Éfeso, dejar de ser una iglesia de influencia a pesar de tener sana doctrina, pero ya no hizo influencia en nada. Entonces hay una promesa, vida plena si vencemos la falta de amor a Dios.
podemos hacernos algunas preguntas en este punto y decir, ¿se puede o no? Podemos nosotros confundir o podemos estar claros al estar involucrados en el servicio de cuál es el amor a Dios. Puedo estar seguro de que yo amo a Dios o puedo estar confundido de que amo a Dios solo porque lo mezclo con el servicio. Debo ser cuidadoso. Debo ser cuidadoso porque a veces el servicio a Dios se vuelve una costumbre o se vuelve una religión. Lo hago solo por llenar un requisito, pero realmente en mi corazón habrá ese amor a Dios que Él me ha pedido que haya. Según la exhortación que hemos leído hasta este punto, ¿cuál es la causa de que hayamos perdido el primer amor hacia Dios? Debemos hacer un autoanálisis y llegar a esa conclusión. Ahora pasamos a la segunda exhortación, que es la exhortación a la iglesia de Esmirna. El objetivo del diablo es atacar al cristiano con injusticias, con maldades, para que de esa manera nosotros podamos hablar en contra de Dios. Pero Dios nos está ahora advirtiendo, no soy yo, dice Dios. Nosotros vamos a hablar mal de Dios, porque generalmente todos los creyentes y los no creyentes le echan la culpa a Dios por todo lo bueno o por todo lo malo que sucede, sobre todo para lo malo. Siempre le echan la culpa a Dios, porque Dios no hizo esto, porque Dios no hizo esto, porque Dios permitió esto, porque Dios no permitió esto, porque Dios provocó esto, porque Dios no provocó esto, y generalmente siempre le echamos la culpa a Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios en la carta de Esmirna se lava las manos y dice, claro está que no soy yo. Te va a pasar esto porque el diablo va a venir y te va a querer probar de esta manera, pero no voy a ser yo. Y va a ser por un corto de tiempo porque yo voy a prepararme y voy a salir y me voy a manifestar a tu vida. Entonces el objetivo del diablo es que nosotros nos confundamos y creamos que es Dios y empecemos a tener una mala relación con Dios. ¿Cómo resistir el ataque diabólico? Porque va a llegar y va a destruir nuestra fe. Primero, saber que Dios conoce nuestro corazón y nuestra crisis. Es importante saber que Dios está enterado de lo que pasa. Aceptar el valor que tenemos delante de Dios. Somos sus hijos y Dios ha preparado para nosotros el árbol de la vida, como dijo a Éfeso, y nos ha preparado la entrada al reino celestial, como le dijo a Esmirna. Saber que Él nos quiere destruir, Satanás, por supuesto, aunque dice ser hijo de Dios en algún punto, pero esa es una blasfemia de Satanás. Pero Él ha venido como ángel de luz, Él ha venido aquí realmente como un lobo con piel de oveja. Entonces tenemos que saber que Satanás nos quiere destruir, pero que Dios está ahí también para luchar nuestra batalla. Debemos descansar que Dios es el único, que es el soberano, que es el que tiene el control de nuestras vidas en medio de las injusticias. No temas en nada lo que vas a padecer, le dijo a la iglesia de Esmirna. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No te preocupes que yo voy a estar contigo. Eso es lo que dice. Entonces el consejo divino acá de ser fiel hasta la muerte significa no abandonar la fe en el Señor Jesucristo aún en medio de las dificultades. Es amar a Dios sobre todas las cosas en cualquier situación. Porque aquí, por supuesto, va a venir la promesa que se le hizo a esta iglesia. El mantenerse fiel a Jesús y no renunciar a la fe en Él, es decir, no caer en la apostasía, no será condenado eternamente, sino que será una parte nada más de nuestra prueba y vamos a salir airosos. Aquí llegamos a otro tipo de preguntas. Entonces, ¿estamos libres, ustedes y yo, como cristianos, fieles de experimentar injusticias? No, no lo estamos. Estamos expuestos a experimentar injusticias. ¿Por qué creen algunos que si nos pasa algo negativo es por causa del pecado? Pues algunos piensan que todas son cuestiones que vienen a consecuencia de una vida pecaminosa. Pero sabemos que no es así. Sabemos que Satanás nos va a tentar y Satanás nos va a poner trampas cuando estamos haciendo las cosas bien también. No únicamente cuando nos hemos alejado de Dios. Cuando estamos haciendo las cosas bien, estamos nosotros desafiando abiertamente a Satanás y él va a llegar y nos va a querer tentar, nos va a meter presos por 10 días. ¿Qué consejo le daría a alguien que está pasando por alguna crisis severa para que pueda resistir? Otra consulta, llegar a Cristo. No hay otra manera. Entender las promesas de Dios. Si nosotros no
no nos conectáramos a un estudio como este o cualquier otro, no necesariamente este, pero cualquier acceso que podamos tener a la predicación de la palabra de Dios y al conocimiento de la palabra de Dios, nunca hubiéramos encontrado estas promesas que hay, estas cartas que hay en el libro de Apocalipsis. Si usted no se expone a la palabra de Dios, no se daría cuenta de las promesas que hay. No se daría cuenta de que estas exhortaciones a las 7 iglesias tienen aplicación a la iglesia moderna. Que recordemos que el libro de Apocalipsis es el libro del porvenir, que aún muchas de sus profecías no se han cumplido y que están escritas para la iglesia, que son promesas de Dios para la iglesia. No lo sabríamos si no somos expuestos a esto. Por eso es necesario que hagamos una evaluación sincera de nuestra relación personal con el Señor, que hagamos una evaluación sincera si yo estoy analizando la palabra, si estoy leyendo la palabra, si estoy orando, si estoy de verdad de corazón amando a Dios todos los días de mi vida, para ver realmente qué tanto amamos a Dios. Las pruebas vienen para que solidifiquemos nuestra fe en el Señor. Hay llamado a la salvación, hay llamado a la cercanía. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es necesario que se acerque al Señor para que entienda que todos estos mensajes que nosotros encontramos en la Biblia están disponibles para usted y para todo aquel que cree. Y que sepamos que aunque estamos vulnerables en este mundo, que aunque estamos sometidos a los ataques de Satanás, también vamos a estar protegidos por el Señor. Que si bien es cierto, el sistema de vida, el sistema de este mundo es así, nos guste o no nos guste, así lo dejó el Señor. Vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo sujetos a los ataques satánicos, expuestos a las tentaciones, expuestos a los deseos de la carne. Ese es el sistema de vivir. Dios así lo dejó y así nos toca. ¿Nos gustaría de otra forma? Tal vez sí, a usted y a mí nos gustaría de otra forma, pero por ahora eso es lo que hay. Y así tenemos nosotros que hacerle frente. Y le hacemos frente amando a Dios, recibiendo al Señor Jesús como Salvador para tener la suficiente fortaleza, la suficiente firmeza para enfrentar a Satanás cuando venga a atacarnos. Y recordar que el único que nos puede defender es nuestro Señor Jesucristo, quien fue el autor de estas cartas que ahora usted y yo hemos analizado. Recuerde que son 7 exhortaciones. Hemos visto 2 exhortaciones en esta oportunidad, así que le invito a que pueda unirse a nosotros para seguir analizando estas cartas maravillosas que el Señor Jesús envía a esas iglesias en ese momento, pero que son aplicables a la iglesia cristiana actualmente. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que lo haga con una sencilla oración. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, quien escribe estas cartas y que tiene el control de todo, quien dio su vida por usted, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Ese es Jesús. Ábrale su corazón y recíbale como Salvador. Le invito a que lo haga con una sencilla oración y que diga ahí donde está después de mí: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso me arrepiento de corazón. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad del perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Busque una iglesia bíblica a donde congregarse para que pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios y solidificándose en su fe. Terminamos este estudio con una oración. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder iniciar esta serie y de poder entregar estos mensajes semana a semana. Te pedimos en el nombre de Cristo que bendigas a nuestros hermanos y amigos, sobre todo aquellos que están en tribulación, que están pasando estos 10 días de cárcel que menciona la palabra, que están siendo atacados por Satanás. Ayúdalos, Señor, a ser firmes, a fortalecerse en el Señor y a recordar que siempre Jesucristo estará con ellos en donde quiera que vayan. Te pedimos en el nombre de Jesús. Perdón, Señor, si te hemos fallado, perdón si nos hemos alejado, perdón si hemos perdido el primer amor. Ayúdanos, Señor, a poderlo encontrar nuevamente y llegar a tus pies en arrepentimiento, Señor,
pidiéndote que podamos de nuevo llegar a un avivamiento espiritual sin precedentes en nuestra vida. Te damos gracias por esa oportunidad porque sabemos que tú te vas a manifestar con gloria y poder sobre nosotros. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio bíblico. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.